Sí, sí, osteoporosis. Osteoporosis, Eso, que no sí. te quemen los huesos. No. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata la osteoporosis? Bueno, es una enfermedad en la cual se produce una disminución de la masa ósea, de la densidad del hueso, Ujú. que hace que la estructura del hueso cambie y sea mucho más frágil, y eso predispone a tener fracturas. Ujú. Fracturas por fragilidad se le dice, ¿no? Es una enfermedad que es bastante frecuente, más o menos se estima que el 13% de la población mundial tiene osteoporosis, pero es silenciosa, digamos. En general uno no sabe que tiene osteoporosis hasta que tiene las consecuencias que tienen que ver con las fracturas. ¿Más en la mujer que en el hombre? Sí. De hecho, la principal causa de osteoporosis es la posmenopausia. O sea, cuando las mujeres entran en menopausia, disminuye, o sea, con los cambios hormonales, sobre todo por el descenso de estrógenos, favorece que se empiece a perder esa densidad o esa fuerza en el hueso, porque el estrógeno en algún punto favorece que tengamos huesos un poquito más fuertes. Entonces, la principal causa es en mujeres posmenopáusicas. O sea que a partir de los 50 años en adelante es una enfermedad, digamos, de gente más grande, en general, obviamente, ¿no? Y decís que Eh, se va desarrollando a poquito, no te de a enterás. poquito, claro, sí, en general va pasando de a poco y no da síntomas, es silenciosa, digamos, clínicamente uno no es que sentís algo por lo cual decís, tengo osteoporosis, sino que en general termina siendo, hay formas de hacer diagnóstico, después vamos a ver, pero en general termina siendo como, tenés una fractura por fragilidad y decís, bueno, sí, tenía osteoporosis. En general suele ser al revés el diagnóstico. A mí en general me llama la atención cuando te dicen que un veterano Sí, se cayó y se rompió la cadera. Digo, no claro. será al revés, no se le rompió la cadera y por eso se cayó. Puede pasar, sí, porque a veces pasa que no necesariamente las fracturas por fragilidad no necesariamente son por traumatismo. A veces hay gente que incluso se gira en la cama y con eso se fractura una vértebra, por ejemplo. Pues son huesos con muchísima fragilidad, por supuesto, ¿no? Obviamente no es que no todo es tan grave, hay distintos estadios. Eh, pero bueno, la cosa más frecuente tiene que ver con la posmenopausia, entonces es más frecuente en mujeres grandes. Obviamente puede haber en hombres, sí, también, no es que no, pero lo más frecuente es en mujeres. Y también hay causas que se les consideran secundarias de osteoporosis, como por ejemplo, y por ahí alguien habrá escuchado, algunos fármacos pueden provocar alteración de la mineralización del hueso, como a la cabeza los corticoides. El uso crónico de corticoides, que a veces está indicado por ciertas patologías, eso disminuye la calidad del hueso, o sea, altera la calidad del hueso, la estructura del hueso y favorece tener osteoporosis secundaria. Eh, y hay otros fármacos como algunos anticonvulsivantes y hacer quimioterapia y radioterapia, obviamente también te altera la calidad del hueso. ¿Qué Eh, hacer ante esto? ¿Cómo? ¿Qué hacer ante esto? Sí, en general eso se lo trata el endocrinólogo y suelen balancearlo con algunos, le dan calcio o vitamina D para contrarrestar con un poco el efecto de los glucocorticoides y hay otros fármacos también que se usan más específicos sí, para la osteoporosis en particular. Que todo esto, todo el tratamiento de la osteoporosis lo hace el endocrinólogo, que se encarga del metabolismo, se le dice fosfocálcico, que tiene que ver con el calcio y el fósforo, que es básicamente lo que compone nuestro hueso, digamos. Que es un tejido que está vivo, no es algo que, el hueso no es como algo inerte, una cosa dura que está ahí y no hace nada, sino que a lo largo de nuestra vida y en todo el tiempo va equilibrando entre formación del hueso y lo que se llama resorción, que es como de la degradación. O sea, cuando necesitamos calcio, lo degrada, sale calcio para funcionar, y cuando no necesitamos, formamos hueso. Ese equilibrio, a medida que vamos envejeciendo, se desbalancea un poco y tenemos más degradación de hueso que fabricación, digamos, cuando somos chicos. Y después hay algunas patologías que favorecen como la pérdida de calcio, que eso va a hacer que nuestros huesos también sean un poco más débiles, como por ejemplo la enfermedad renal crónica o tener problemas de paratiroides y tiroides, eso también puede provocar que nuestro hueso, o sea, las osteoporosis secundarias. Eh, Entonces, bueno, idea de cómo funciona. Pero a la cabeza va la posmenopausia y las alteraciones del ciclo hormonal. Eh, y como les decía, no da síntomas, la es generalmente silenciosa y cuando da síntomas son las complicaciones, digamos. Cuando uno tiene una fractura por fragilidad, las más frecuentes suelen ser de las vértebras, sobre todo las lumbares, las más bajas, pero puede ser en cualquiera, la cadera, la muñeca y el hombro.
son los lugares más frecuentes de fractura, que a veces es por un traumatismo mínimo y a veces es sin traumatismo siquiera. Si digo yo, lo digo para que me lo corrijas, Sí. el cuerpo humano fue diseñado para aguantar 30, 40 años y todo lo que viene después es porque en realidad logramos pasar el tiempo. Es como que tengo un Rambler, ¿no? Sí. Vos no sabés ni qué es un Rambler. No. Tengo un Rambler 62 y el auto Sí. ya no da más, pobre, Sí. pero no es que... Sí. Algo de eso es así. Sí, que sí, es que o sí. sea que si querés llegar a ser viejo tenés que tener achaques. Y bueno, o sea, por suerte hay cosas que van avanzando, entonces y se saben más cosas de cómo prevenir o cómo tratar de ciertas patologías o ciertas cosas que tienen que ver con la vejez, digamos. No por la vejez como algo negativo, digamos, porque está muy asociado el término vejez con algo negativo. Esa es la realidad, digamos. Envejecemos desde que nacemos. Digo, la opción era haberte ido antes. Digamos. Claro, tal cual. Entonces, y eso tiene consecuencias, digamos. Piensen que todos nuestros órganos laburaron 80 años, o sea, entonces también va a haber un deterioro de todos nuestros órganos, incluido el hueso, que como decía antes, no es algo que es inerte, que no hace nada, o sea, no es un tejido vivo, entonces como cualquier otro tejido vivo se desgasta, digamos, como cualquier otra cosa que tiene vida. Señor Parra, no diga Rambler con decir Galaxy. Galaxy para él, uy. He tenido un Galaxy muchos años que es un auto también. No. Igual yo de auto soy muy mala, no es un buen ejemplo. ¿Hay estudios que uno puede prevenir o te toca y te toca? De la osteoporosis se hace, para el diagnóstico de osteoporosis se hace densitometría, que eso no se pone muy de acuerdo entre las sociedades a partir de cuándo y a quiénes, pero lo que sí están todos de acuerdo que es a partir de los 65 años en mujeres. Sí o sí. Sí, debería hacerse una densitometría para ver la calidad del hueso. O sea, si tiene osteoporosis o un término intermedio que se llama osteopenia, que es como el intermedio entre estar normal y tener osteoporosis. ¿No es un poco tardía la fecha, el 65? No, porque es donde se estima que más o menos a partir de esa fecha uno empieza a tener la alteración del hueso. Como antes, ojo, antes se hace en personas que tengan algún factor de riesgo. Esto que yo decía antes, si vos consumís, tenés tratamiento con glucocorticoides y muy probablemente te lo hagan antes, porque es un factor de riesgo más allá de la edad y del sexo, digamos. Es una cosa extra que te podría adelantar la osteoporosis, pero si no, a partir de los 65. Doc, decís que, ¿cómo te va? Sí, decís que es silenciosa la enfermedad. Sí. ¿Dolores previos, no? No, cuando da dolor, eso es lo que iba a decir antes, bebé, es cuando ya da síntomas, cuando tenés fractura. La fractura, ya sea de la cadera, de la vértebra, de donde sea que se fracture, eso da dolor, pero previamente no. Incluso hay gente que se fractura y a veces no tiene ni siquiera dolor. Y lo que sí se ven es otra cosa, que es esas fracturas, sobre todo las fracturas vertebrales, dan deformidad. Hacen que, por ahora habrán visto gente por ahí muy añosa que tiene el torso como inclinado hacia adelante, tiene que ver con se llaman fracturas de aplastamiento, es como que la vértebra se aplasta, al aplastarse se achica, viste que nosotros nos vamos achicando a medida que envejecemos. ¿Y los riesgos que se te empiezan a torcer? Sí, no, también. Eso sí, puede ser más por artrosis. Otro día hacemos capítulo de artrosis. ¿Es progresiva? Sí. Si es progresiva, ¿se puede revertir? Sí, se da tratamiento, o sea, como decía el endocrinólogo, da tratamientos para frenar la fase de degradación del hueso y se puede dar suplemento con calcio y antes te hubiese dicho con vitamina D, pero ahora después de 15 años de dar vitamina D a troche y moche a todo el mundo, la Asociación Americana de Endocrinología dijo, nos equivocamos, no era tan beneficioso dar vitamina D. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en realidad no evitaba que las personas tengan osteoporosis ni que tengan fracturas, entonces ahora es muy específico a quienes sí habría que testear vitamina D y a quienes sí a quienes ¿Y suplementar. Si no es vitamina D, qué es? El tomar calcio y medicaciones que son para frenar la fase de degradación del hueso, digamos, de resorción. En el Morphy, calcio que tiene la leche. Los lácteos, yogures y quesos tienen calcio, vienen generalmente todos fortificados, y los vegetales, todo lo que son verduras de hojas oscuras, tipo el brócoli, el kale, la espinaca, la selga, tiene calcio, y las semillas de amapola y sésamo tienen muchísimo calcio, incluso a veces más que una porción de queso. Pero hay que comerlas molidas. Esas que son chiquitas hay que comerlas molidas. ¿Por qué? Porque, claro, no las digerís. Si no pasan derecho, funcionan como fibra,
pero no absorbes el calcio. La semillita se banca todo lo que encuentra ahí adentro y sale como entró. Tal cual. Entonces ahí hay que abrirla para sí. que... Hay que molerlas con un molinillo de café o algo que tengan. Sí, me queda poco tiempo. Sí. ¿Cómo cerramos todo esto? Y lo otro es fundamental para prevenir la osteoporosis, que me preguntaban, bueno, ¿qué hago si no quiero tener los huesos debilitados cuando sea más grande? Fundamental, disminuir el consumo de alcohol, porque eso disminuye la absorción de calcio. No fumar, que también disminuye la densidad del hueso. Y la cafeína regular, hay que regular el consumo por lo mismo. Y a la cabeza hacer actividad física de fuerza, con carga, con peso. Eso estimula al hueso a seguir generando masa ósea. O sea que tienen que levantar peso. O sea que la vida es un padecimiento. No puedo fumar, todo lo que me gusta hacer mal es caro o está prohibido. Cargá, Marcelo, bueno, cargá. Uno puede elegir sus batallas también. Claro. Sí. ¿Dónde te seguimos, Ceci? Me pueden seguir en Instagram como @dra.ceciliaferrera. @DRA de doctora. Sí, Cecilia Ferrera. Ceci, un millón de gracias. A ustedes. La doctora es alópata, es homeópata y además cada 15 días viene con un temita para charlar.